noches, bienvenidas y bienvenidos. El Centro de Investigaciones Sociales CIS, institución creada en octubre de 2013 por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, apuesta por la creación de un espacio de investigación y debate plural y propositivo, la formación de nuevos investigadores y la difusión de conocimientos a través de lenguajes y medios capaces de llegar a diversos públicos. Hoy tenemos el gusto de presentar la conferencia Guerra de Medios a cargo de un estimado amigo, Martín Sivak, y el acompañamiento en esta conferencia con los comentarios de Claudia Benavente y Fernando Molina. Martín Sivak nació en Buenos Aires en 1975. Es licenciado en Sociología, Universidad de Buenos Aires, magíster en Política Latinoamericana por la Universidad de Londres y doctor en Historia de América Latina, Universidad de Nueva York. Ha trabajado más de 20 años como periodista. Publicó los siguientes libros: El asesinato de Juan José Torres, 1997. El dictador elegido, biografía no autorizada de Hugo Banzer Suárez, 2001. El doctor, biografía no autorizada de Mariano Grondona, 2005. Santa Cruz, una tesis, 2007. Jefazo, retrato íntimo de Evo Morales, 2008, traducido al inglés, francés, italiano y chino. 2015. La saga Clarín, el gran diario argentino, una historia, 2013, y Clarín, la era Magneto, 2015, que será editada en inglés y en un tomo en los Estados Unidos. Y El salto de Papá, Nueva York, de San Martín y Torcuato Di Tella. Es editor y escribe para diarios y revistas de Argentina y el exterior. Claudia Benavente tiene bachillerato francés y es profesora de la Alianza Francesa. Tiene estudios de comunicación en la Universidad Católica Boliviana de La Paz, Bolivia. Estudió una maestría en comunicación en la Universidad Católica de Lovaina y es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Es investigadora y docente en Ciencias Sociales, en Comunicación y en Literatura, UMSA, UCB. Publicaciones en revistas científicas, publicaciones colectivas. Actualmente es columnista de varios medios de prensa en Bolivia, periodista de radio y prensa, conductora de debates políticos en televisión boliviana. Desde 2010 es directora del periódico La Razón. Fernando Molina, 1965. Nacido en La Paz, periodista y escritor. Ha trabajado como periodista en los diarios Presencia, La Razón, La Prensa y Página 7, como también en los semanarios Economía y Pulso. También ha publicado numerosos artículos en obras colectivas, revistas, periódicos y sitios web de La Paz, Santiago de Chile, Bogotá, México y Madrid. Algunos de ellos han sido traducidos al francés y al inglés. Ha ganado algunos importantes premios periodísticos y literarios, entre ellos el Premio Rey de España de Periodismo Iberoamericano. Nos es grato recibir a ustedes en esta conferencia de Martín Sivak y los dejamos con Martín Sivak para su conferencia y los comentarios de los amigos Claudia Benavente y Fernando Molina. Adelante, Martín. Ahí está. Buenas noches. Para mí es un gusto y un honor estar esta noche acá. Agradezco mucho al CIS por la invitación y la organización del evento. También que hayan venido esta noche de tanto frío, y agradezco también a mis colegas del panel. Si bien vengo a hablar de una historia presente, que es el conflicto de medios, no quiero pasar por alto mi condición de periodista que se inició en el periodismo en la ciudad de La Paz. Mi primer trabajo como periodista fue corresponsal del Viejo Hoy en la ciudad de Buenos Aires cuando yo tenía 18 años, y el periodismo boliviano me ha enseñado mucho. He aprendido muchísimo acá.
Justo estos días se cumplen 20 años de el momento que mandé mi primer libro a la editorial Plural, el asesinato de Juan José Torres, y como los porteños somos un poco nostálgicos, no quería dejar de mencionar cuán importante fue para mí esa escuela, una escuela que era en el vínculo con mis editores en la ciudad de La Paz, y también por haber pasado muchísimo tiempo aquí en Bolivia, básicamente haciendo el trabajo para mis libros. Como decía, el tema de hoy no tiene estrictamente que ver con Bolivia, pero es un tema regional. Y empiezo por una aclaración obvia, que la guerra de medios es una exageración. Es decir, es un tema reciente que no ha tenido, por suerte, ninguna víctima y no existe, digamos, ningún riesgo por el momento en este conflicto entre los gobiernos de izquierda, de centro-izquierda, la izquierda populista o de la izquierda post-neoliberal, con los medios privados que haya tomado vidas. Pero, y esto es la singularidad, o una de las singularidades, se ha vuelto en muchísimos países un tema de conversación cotidiana. En la Argentina, todo el mundo tiene una opinión sobre el diario Clarín. Y cuando digo todo el mundo, digo todo el mundo. Lo interesante es que en muy poco tiempo se ha vuelto un tema de debate académico. Las ciencias políticas, hay textos muy importantes, Kitzberger, Becerra, se va convirtiendo en una especie de subgénero para estudiar el periodismo. Ahora, ¿cuál es el punto de inicio para mí? No de esta investigación, pero el mapa general de los medios en América del Sur. Un rasgo fundamental que ayuda a entender el conflicto es la concentración de la propiedad de los medios. Hay un rasgo fundamental en América Latina que es la concentración de la propiedad de los medios. Y esa concentración es un problema para la democracia. Esto no es algo que hayan inventado los dirigentes nacionalistas o izquierdistas latinoamericanos, sino que está en la tradición anglosajona. Es decir, la concentración implica menor diversidad, implica menos voces, implica que los grandes actores vayan ocupando espacios e inhabiliten la existencia de pequeños actores en la industria de los medios. Ahora, ¿cuándo hay guerra de medios? Y esta sí es una particularidad de América del Sur. Hay guerra de medios cuando hay polarización política. Sin polarización política no existe la idea de la guerra de los medios, la posibilidad de la guerra de los medios. Ahora, ¿qué trajeron estos nuevos presidentes o nuevos gobiernos? Y me refiero en particular al caso argentino del matrimonio Kirchner, a Correa en Ecuador, a Chávez en Venezuela y en menor medida, diría, a Evo Morales en Bolivia. Es decir, es darle a la impugnación de la prensa un lugar central en el discurso público. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esa impugnación? Atacar la credibilidad, atacar cada línea, cada epígrafe, intentar mostrarle al gran público que lo que dice la prensa no es cierto. Un segundo aspecto es el intento de desconcentrar la propiedad o la tenencia de los medios, es decir, las leyes antimonopólicas, que con mayor o menor éxito varios de estos gobiernos han intentado aprobar, en muchos casos consiguieron aprobar leyes antimonopólicas, ¿sí? Que, dado el enorme poder e influencia de los grandes medios, hasta el siglo XXI esas leyes antimonopólicas no existían en la región. Un tercer intento de estos gobiernos es, en algún sentido, eludir ciertos ritos, formalidades y costumbres en el vínculo con la gran prensa privada. Uno de ellos es
eludir las conferencias de prensa, no necesariamente dar entrevista a los medios opositores y buscar formas directas de interpelación y de vínculo con la sociedad. Algunos lo hacen con redes sociales, Facebook, Twitter, y otros, como Chávez con su Aló Presidente, o con Lula, con propios programas de televisión. También una de las formas de contrapesar a la gran prensa privada ha sido la creación de mayor cantidad de medios estatales y de medios paraestatales, es decir, de medios que aparecen como privados, pero en los hechos están tutelados por los distintos gobiernos. Después, digamos, me voy a referir sobre cuál ha sido el resultado de este gran conflicto. Pero ¿por qué me voy a tener en Clarín? ¿Y por qué es tan importante Clarín y el conflicto con los Kirchner? La primera razón es que Clarín es el mayor grupo de medios de Hispanoamérica. Es decir, como ustedes saben, Clarín tiene el diario más popular de la Argentina, la radio más oída de la Argentina, el canal de televisión más escuchado, concentra el 70% del negocio del cable, tiene agencias de noticias, la fábrica que produce papel, telefonía celular. Es decir, en América Latina no existe una empresa periodística de tal magnitud e importancia. Incluso llegó a tener, si se quiere, una dimensión transnacional en el año 98, cuando Goldman Sachs, el fondo de inversión norteamericano, se asoció al grupo Clarín. Ahora, los Kirchner, y esto es una novedad, eligieron al grupo Clarín como el principal adversario político. Y esto fue una guerra cuerpo a cuerpo y día a día. Durante 7 años fue inusual algún día que un funcionario público no hiciera alusión a una nota, una cobertura, un comentario del grupo Clarín. Y la guerra, en este caso, es una metáfora fallida, porque más que guerra deberíamos hablar de divorcio. ¿Por qué? Porque la larga presidencia de los Kirchner, primero Néstor Kirchner y después Cristina Fernández y sus 2 presidencias, tuvo 2 momentos muy distintos con Clarín. El primer gobierno de Kirchner fue de grandes armonías con el grupo Clarín. Néstor Kirchner otorgó grandes beneficios al grupo Clarín y el grupo Clarín dio una cobertura o hizo una cobertura muy amigable en general del gobierno, acompañó, que es una palabra que usamos mucho en la Argentina, ¿no? Clarín acompañó a la primera presidencia de Kirchner. Entre otros beneficios gubernamentales que le dio el matrimonio Kirchner, en particular Néstor al grupo Clarín, fue la fusión de los cables. Con la fusión de los cables, Clarín concentra el 70% del mercado en la Argentina. Para decirlo brutalmente, Néstor gobernó con Clarín y Cristina gobernó contra Clarín. Ahora, las razones del conflicto, del origen del conflicto, permanecen aún inciertas. Ni los Kirchner ni el grupo Clarín han dado explicaciones convincentes para que entendamos o para que el público entienda cuáles son las razones del conflicto. Al final, intentaré esbozar mis hipótesis. La guerra, sin dudas, hirió la credibilidad, tanto de Clarín como de los medios estatales y paraestatales de la presidencia de los Kirchner, que también dedicaron páginas, minutos e imágenes a denostar al grupo Clarín. Dicho esto, me gustaría contar un poco, digamos, cómo yo llego a este tema. No es que, digamos, el conflicto me dio la idea del tema, al contrario. Yo siempre en la Argentina nunca trabajé en los grandes diarios, en los medios más importantes, y nunca trabajé en el grupo Clarín, pero hubo un momento que para mí fue clave en mi decisión de intentar entender Clarín, que fue un conflicto gremial. Yo escribía en una revista, yo vengo de, digamos, había trabajado en los medios, si se quiere, más de izquierda, Página 12, las revistas de Jorge Lanata,
y podíamos escribir, éramos los pocos que podíamos escribir sobre los conflictos gremiales en Clarín. Clarín es un despedidor serial de sus comisiones internas. Ninguna empresa en la Argentina ha despedido entre 1962 y 1999 tantas comisiones internas. O sea, no acepta la agremiación de sus trabajadores. Entonces, la primera vez que a mí me impactó el poder de Clarín fue en el año 2000. Yo trabajaba en una de estas revistas y cubrí el despido de la comisión interna y otros trabajadores. Clarín decidió despedir a 100 y pico de personas. 2 meses atrás, por el cierre de un diario, habían despedido muchas más personas. Entonces, todos los diarios dieron gran cobertura a el cierre de este diario y la pérdida de los puestos de trabajo. Cuando fui ahí a hablar con los delegados y seguir las asambleas, me impresionaron 3 cosas. Primero, que la empresa grababa las asambleas y se veían las cámaras, asambleas en la calle de trabajadores despedidos. Segundo lugar, que no había ninguna figura pública. Cuando se produjo el cierre de este diario, cantantes, dirigentes políticos, actrices, actores, se habían solidarizado con los trabajadores y ahí estaba solamente el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y el sindicalista camionero Hugo Moyano. Nosotros hicimos la tapa del semanario con los despidos, con la forma de los despidos, con la gendarmería impidiendo a los trabajadores entrar. Y yo cubría política y trataba mucho con un ministro del Interior de la presidencia de Menem, y le dije mi asombro ante eso, y me dijo, no sé qué te asombra. Nosotros gobernamos 10 años, pero Clarín lleva 50 años gobernando y va a seguir gobernando. Y venía en boca de un ministro que tenía muy buena relación con Clarín. Y esto no quiere decir que los diarios gobiernan, no quiere decir que los diarios tumban presidentes, pero la percepción, el miedo a Clarín era algo tan pero tan marcado en la clase dirigente argentina que a partir de ese año, en el año 2000, yo intenté las maneras posibles de empezar a desentrañar ese miedo. Después tuve un par de malas experiencias porque a las editoriales que lo llevé como proyecto editorial, digamos muy gentilmente, me dijeron cualquier libro menos de Clarín, porque ninguna editorial le conviene o le convenía publicar libros críticos de Clarín, porque ¿qué pasaba? Cuando una editorial en 1985 publicó una novela, si se quiere, una novela que es paródica de la redacción de Clarín, una novela, El diario de la Argentina, de Jorge Asís, en ese momento esta editorial era la principal editorial de Argentina, editorial sudamericana. Clarín durante 3 años no publicó ninguna reseña del grupo Clarín en respuesta a la publicación de esa novela. Estos son pequeños ejemplos de las grandes demostraciones de poder del grupo Clarín. Ahora, ¿cómo pude hacer el libro? De la única manera que podía conseguir el financiamiento, que era con una tesis, con una beca doctoral. La Universidad de Nueva York me dio una beca durante 6 años que me permitió dedicarme casi a tiempo completo a investigar la historia de Clarín. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo fue la metodología? En primer lugar, con un equipo leímos la colección completa del diario, día por día. Solamente ello llevó 3 años por la cantidad, la magnitud de las páginas, la clasificación. Después entrevisté a unos 300 protagonistas de la historia del diario Clarín, que van desde expresidentes de la República de Argentina hasta el CEO de Clarín, Mañeto, pasando por periodistas, dirigentes gremiales, dirigentes políticos. Es decir, traté de reconstruir el mundo de Clarín no solamente desde el interior de Clarín, sino cómo es la interacción entre Clarín y la política, entre Clarín y el Estado, entre Clarín y el gobierno. Porque, bueno, y la tercera pata de esta investigación fueron los 20 archivos públicos y privados que consulté en Argentina, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Chile, en muchísimos países. Esto fue un trabajo muy arduo, o sea, nunca más voy a, creo, repetir, digamos, este trabajo tan exhaustivo por la cantidad de tiempo que me llevó. Ahora, como idea general,
a mí me interesaba, como ustedes saben, acá veo que hay muchos comunicadores, en términos generales, el análisis del discurso prima en el estudio de la prensa. A mí no me interesaba hacer un análisis de discurso. No me interesaba necesariamente la ideología de Clarín. A mí lo que me interesa como investigador de la prensa es el mundo material de los diarios. Es decir, cómo se financian, es decir, cómo es la relación con el Estado, qué reciben del Estado, qué resignan editorialmente por publicar ciertas cosas, cómo es la asistencia crediticia, cómo es la capacidad de lobby de cientos de empresas periodísticas, como el caso de Clarín, para hacer que se aprueben 3 leyes nacionales beneficiosas para el Grupo Clarín. Todo ese mundo material de la prensa, cómo Clarín se asoció con la dictadura militar para conseguir una fábrica de papel. Es decir, todas las cosas que son invisibles. Como lectores de diarios estamos acostumbrados a ver lo visible, lo que se publica. A mí me interesaba lo que no es visible, lo que no se ve. Y eso que no se ve es lo que muchas veces ayuda a ver los comportamientos editoriales. Como dije, el resultado de esta investigación fueron 2 tomos, un primer tomo que va de 1945 a 1982, un segundo tomo que va de 1982 a nuestros días, y el año que viene se va a publicar un tomo en inglés que unifica toda la investigación. Ahora, voy a tratar de ser lo más sintético posible en contar las 3 grandes etapas de la historia de Clarín. Hay una primera etapa que va de 1945 a 1969 y es la catapulta política de su director y fundador, Roberto Noble. Una segunda etapa, que es la etapa desarrollista, después voy a ampliar cada una de estas etapas. La llamada etapa desarrollista, que da 1969 a 1982, y después la etapa de la expansión y conversión en multimedios, que va de 1982 a nuestros días. Aunque estas 3 etapas son muy distintas, hay 2 constantes en la historia de Clarín. Una enorme capacidad para obtener beneficios estatales y gubernamentales y al mismo tiempo una capacidad para conseguir audiencias, ampliarlas y fidelizarlas. Hay una suerte de demonización fácil de Clarín que intenta explicar el poder y la influencia de Clarín por la obtención de beneficios gubernamentales. Clarín, sus editores y sus propietarios han tenido esa enorme sensibilidad y esa enorme capacidad, que es lo más difícil. Estoy a mi lado con 2 grandes editores de diarios y revistas que saben que lo más difícil es conseguir lectores. Clarín ha tenido esa capacidad y eso no se explica ni por el lobby ni por los beneficios. Ahora, el eslogan principal de Clarín desde el primer día es la idea del periodismo independiente. A lo largo de los libros que escribí, intento decir que obviamente el periodismo independiente es un eslogan eficaz en ciertos momentos, pero no existe como tal el periodismo independiente, al menos en la gran prensa privada de la Argentina y de América Latina. Esta es la última etapa. Me gustaría empezar por la primera, ahí estamos. Esta es la primera etapa del diario Clarín, 28 de agosto de 1945. Me gustaría mostrar la novedad del color. Era absolutamente novedoso para 1945 en la Argentina. Era absolutamente novedoso para la Argentina en 1945 publicar un diario con ese color, ¿sí? Los diarios eran grises, eran en color y tenía esos 2 detalles del color. Todas las noticias eran internacionales. Para entonces todos los diarios en la Argentina y la mayor parte de América Latina empezaban sus ediciones con las noticias internacionales. Ahora, ¿cuál era la particularidad del fundador de Clarín? Como ustedes saben, en América Latina hay una larga tradición de políticos del siglo XIX que sacan diarios para volver a influir en la esfera pública. Es decir, muchos de los grandes diarios del siglo XIX son diarios hechos por políticos. Noble también era un político, pero era un político muy particular. ¿Por qué? Porque Noble fue comunista en la década del 10, socialista en la década del 20,
conservador en la década del 30, conservador con simpatías por el fascismo a fines de la década del 30. Digamos, un dirigente político fluctuante o versátil, para decirlo de una manera no tan agresiva. Entonces Noble, en 1940, después de haber sido político, se retira de la política. Y cuando se propone volver a la política, un periodista, Héctor Maldonado, le dice: no tenés que volver a la política, no tenés que fundar un partido político. Tu partido político tiene que ser un diario. El diario va a ser la catapulta que te haga presidente de la República. No pierdas el tiempo con juntar avales, no pierdas el tiempo con eso. El diario es una catapulta. Y ese diario, que se ve intrascendente, era el quinto diario más vendido de la Argentina, es un diario que no quería hablarle solamente a la esfera política, no solamente al público politizado. Clarín, desde sus inicios, buscó que a través del deporte y del espectáculo conseguir interpelar a vastos sectores sociales, sectores medios, sectores populares. Ahora, hay dos grandes mitos que yo me encargo de desmontar y que son dos mitos que son interesantes para entender la historia de Clarín. El mito fundacional de Clarín es la idea que Noble vendió su estancia, su chacra en la provincia, es decir, se desprendió de sus bienes materiales para sacar un diario. Durante 50, 60 años eso ha sido repetido por Noble y por sus detractores. Y en realidad eso no es cierto. Digamos, en los archivos declasificados de los Estados Unidos encontré suficiente material, también encontré el acta de venta de esa chacra, que fue posterior a la salida del diario. Y más allá de las minucias, ¿por qué esto es importante? Porque Clarín nace dependiente del Estado. Es decir, Clarín nace con necesidad de financiamiento estatal. Entonces Noble tiene que inventar esta historia de la chacra para empezar a hacer lo que mejor supo hacer: obtener distintos beneficios de todos los gobiernos del 45 en adelante. Y para que vean las fluctuaciones de Clarín con el peronismo. El peronismo, el momento de inicio del peronismo o el día también fundacional del peronismo es el 17 de octubre de 1945, es decir, 2 meses después del nacimiento de Clarín. Es decir, Clarín es contemporáneo al fin de la Segunda Guerra Mundial y al surgimiento del peronismo. Ahora, es tan curiosa la historia de Clarín con el peronismo que inicialmente es muy crítico del peronismo los primeros 3 meses y después, desde noviembre del 46 hasta las horas finales de la primera presidencia de Perón en septiembre del 55, Clarín apoya de manera enfática al gobierno de Perón. Es tal el enojo de Perón por ver que Clarín de un día para otro se vuelve furiosamente antiperonista que le dice a su secretario de prensa, y eso está en el testimonio de su secretario de prensa, cierre Clarín. Pero claro, eran las horas finales de su presidencia y no había tiempo para eso. Ahora, la pregunta que yo me hacía es, bueno, si un diario apoya enfáticamente a un gobierno durante 9 años y un día, sin transiciones, se vuelve enfáticamente antiperonista, el público va a dejar de comprarlo. Mi sorpresa mayor fue ver que Clarín siguió creciendo en sus ventas. Y esto es no para hacer valoraciones de los lectores, sino para entender que el lector de Clarín no le exigía a Clarín coherencia ideológica porque quizás ese que el lector no tenía la coherencia ideológica. En otras palabras, los lectores, no necesariamente los lectores de diarios como Clarín, no le exigen coherencia electoral, le exigen entretenimiento, tener una conversación matinal con ese diario y punto. Noble leyó muy bien eso y le permitió mantener este espíritu de volantearse, amacarse entre gobiernos civiles y militares sin importarle demasiado. Encontró, sí, un paraguas ideológico grande que fue el que le permitió transitar el resto de su vida, que es el desarrollismo. El desarrollismo, como en toda la región, es un paraguas muy grande, es decir, ¿quién puede ser antidesarrollista? En la Argentina, un partido
el Movimiento de Integración y Desarrollo, tuvo un presidente, en realidad tuvo un presidente después de su fundación, Arturo Frondizi. Arturo Frondizi está identificado en la historia política argentina como el presidente desarrollista. Clarín apoyó a Frondizi al punto tal que a partir de entonces buscó una mímesis con el desarrollismo, es decir, presentarse en la sociedad ante sus lectores como un diario desarrollista, ¿sí? Y eso no le hizo evitar los vaivenes, pero al mismo le dio un lenguaje y una suerte idea genérica de la Argentina y el mundo que en algún sentido para Noble fue un alivio y para los desarrollistas fue un gran beneficio, porque Frondizi, una vez que fue desalojado del poder en 1962, encontró en Clarín un diario, ¿sí? Y no es que Clarín se volvió el órgano oficial del partido de gobierno, pero en algún sentido fue el que acompañó al partido desarrollista. ¿Cómo termina esta primera etapa de Clarín? Con la muerte de Roberto Noble. Ahora, como todas las empresas periodísticas de América Latina, Clarín era una empresa familiar, donde había sucesiones familiares. Entonces, en 1967, cuando Noble se enferma, elige una sucesión familiar. Se casa en un casamiento que podríamos decir de apuro con Ernestina Herrera de Noble. Y Ernestina Herrera de Noble, desde la primera semana de enero de 1969 hasta hoy a la mañana, porque hoy a la mañana murió, y obviamente que esta conferencia es una casualidad porque no es que nadie advertía o nadie suponía que iba a morir, digamos, hasta hoy, hasta a la mañana, Ernestina Herrera de Noble fue la directora de Clarín. Y esto da lugar a lo que yo llamo en los libros la etapa más claramente desarrollista, donde Ernestina Herrera de Noble es la directora nominal del diario, y el desarrollismo, y en particular Rogelio Frigerio, que es el gran ideólogo, la mano derecha de Frondizi, es el que, digamos, orienta el diario, pero con esta indicación. Como el MID, el Partido Desarrollista, tenía un órgano propio de difusión, Clarín no tenía que aparecer como partisano. Entonces, Rogelio Frigerio ubica en la redacción a 20 periodistas de su partido, pero entiende que esos 20 periodistas deben mantener el secreto. Es decir, no tiene que ser un tema de conversación en las élites políticas, empresariales, que Frigerio y el Partido Desarrollista controla el diario. Hay un punto de inflexión, y esto es uno de los grandes temas estudiados en la prensa argentina, que es la relación de este Clarín, el Clarín de la señora de Noble y del frigerismo, con la última dictadura militar. La Argentina, entre 1945 y 1976, era el país de América Latina con mayor cantidad de lectores de diarios, pero tenía un gran inconveniente la industria, no producía papel. Es decir, Chile y Brasil para fines de la década del 60 ya empezaron a producir papel y los diarios argentinos no producían papel. Esto es muy relevante por lo siguiente: parte de la interacción de todos los medios con todos los gobiernos del 45 en adelante era por las cuotas de papel. Si usted me da 10 toneladas, supongo que voy a ver mejor a su gobierno. Era parte de la toma y daca con los gobiernos. No solamente era publicidad, no solamente era crédito, no solamente era legislación, también el papel. Para la industria de medios, para los dueños de los diarios, era un problema adicional, porque al depender de los precios fluctuantes del papel, la economía de cada diario era bastante incierta. Entonces había un consenso en la prensa argentina de la necesidad de tener una fábrica de papel. Las condiciones en las que se crea y se concreta este proyecto son absolutamente indefendibles para los protagonistas. ¿Por qué? Porque Clarín, el principal diario, La Nación, el segundo diario, y La Razón, el tercer diario, se asocian con la más sangrienta dictadura militar de la historia argentina para crear papel prensa. Entonces, no solamente
compran y se asocian con el régimen militar, sino que a la familia que estos diarios le compran papel prensa, después de la compra son detenidos, torturados, el contador de la empresa muere en la sesión de tortura. Es decir, para Clarín la interacción con el Estado y este tipo de vínculo, obviamente nunca había llegado a estos niveles, era más o menos habitual. La novedad fue en el caso de La Nación, porque La Nación se mantuvo hasta ese momento con la posición de los diarios nunca deben recibir favores del Estado. Entonces, fue tal el cimbronazo para el diario Clarín que es expulsado de los grandes órganos periodísticos, ADEPA, que son los propietarios de los diarios, o incluso en la CIP, en la Interamericana de Prensa, donde La Nación era uno de los grandes animadores, sus propios socios, digamos, lo cuestionaron. Es decir, ese es un hito fundamental en la historia de la prensa argentina, el momento que los grandes diarios se asocian con una dictadura sangrienta para producir papel. Y al mismo tiempo, lo que provoca eso es que en el campo periodístico se crea una fisura, porque los que no se asociaron empiezan a ser clientes de papel prensa en malas condiciones. No es que esto genera un consenso en todos los propietarios de los diarios. Y el segundo efecto que tiene esta fábrica de papel es que si ya estos diarios habían sido sostenes y defensores del régimen militar, la asociación con el Estado profundizó el apoyo. Ahora, una de las particularidades de Clarín durante el régimen militar es que en un contexto de retracción de la lectura, como sucede en todos los países de América Latina y del mundo, cuando hay regímenes militares o regímenes dictatoriales hay menos lectura de diarios, de revistas, de libros. Clarín es el único diario que crece exponencialmente en sus ventas. Para dar el número, al comienzo de la dictadura militar, Clarín vendía 400.000 ejemplares diarios, una cifra muy alta, y al fin de la dictadura militar ya vendía más de 600.000 ejemplares. ¿Esto fue por la asociación con papel prensa? No. Fue porque en la grisura cómplice de todos los diarios, Clarín revitalizó la sección deportes. Es decir, los diarios que habían o decidido no informar por su decisión de apoyo al régimen o por los niveles de autocensura, se habían vuelto diarios grises, furiosamente grises. Y Clarín encontró en el deporte nuevos lectores. Entonces, durante todo el régimen militar, cuando había una noticia importante de un boxeador argentino, era tapa. Hasta ese momento el deporte era un tema de los lunes. Durante la dictadura militar, Clarín se hiperdeportivizó e hizo de los deportes un tema de todos los días y le permitió salir airoso de la dictadura militar. Al fin de la dictadura militar comienza la tercera etapa, que es el segundo tomo de mi trabajo, La Era Mañeto, que es muy importante porque Mañeto, que era del Partido Desarrollista. Mañeto entra a Clarín en 1972 como un contador militante, como un contador de un grupo político que entra a un diario para mejorar los números de un diario. Y 10 años después, gracias a la confianza que había ganado con la directora de Noble, le dice a la directora de Noble y se convence. Para expandirnos, para convertirnos en multimedios, hay que despedir a los desarrollistas. Los desarrollistas son una mochila. La expansión comercial va a llegar cuando Clarín sea visto como un diario independiente. Entonces, la señora de Noble y Mañeto ejecutan el despido del grupo desarrollista para iniciar de lejos la mayor expansión en la prensa moderna en Argentina y en América Latina. ¿Cómo se consigue esa expansión? No es solamente la habilidad para vender más diarios. Clarín consigue el cambio de una ley. Durante toda la década del 80, que fue la década de la recuperación a la democracia, donde surgió la comunicación alternativa, las primeras
radios independientes. Es decir, en la década del 80 en la Argentina, con la recuperación a la democracia, se empieza a discutir el sistema de medios. En ese contexto, Clarín empieza a pedir el cambio de la vieja ley de radiodifusión. ¿Por qué le interesaba tanto ese cambio de ley? Porque la vieja ley impedía a los diarios comprar medios audiovisuales, medios electrónicos. Clarín desarrolla un fenomenal y efectivo lobby sobre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, consigue que la industria también de la prensa lo apoye, y con la llegada de Menem, lo que diríamos la llegada genérica de las reformas de mercado, el neoliberalismo para algunos autores, Menem cambia la ley, reforma el Estado y habilita esta expansión fenomenal de Clarín. Si para 1989 Clarín era un diario asociado a papel prensa y nada más, para 1992 Clarín ya tenía el 90% de la industria, porque compró rápidamente un canal, ganó una licitación de un canal de televisión, digamos, legalizó su llegada ilegal a la radio Mitre, empezó a comprar cables en el interior, es decir, una cultura Pac-Man, una cultura empresarial muy agresiva, y al mismo tiempo una modernización y un mejoramiento de su calidad periodística que para el año 95 hizo que Clarín no solamente fuese el gran diario, el gran medio, sino que fuese, si se quiere, intocable. Es decir, no tenía oposición. Desde los organismos de derechos humanos hasta el periodismo ortodoxo, la Iglesia Católica, la intelectualidad argentina, gracias a este proceso de modernización de Clarín y de mejora de su calidad periodística, hizo que el año 95, sea el año del 50 aniversario de Clarín y al mismo tiempo el año de Clarín como medio unánime, que casi no recibía cuestionamientos. Clarín continúa en crecimiento, en expansión, y Clarín, como es un reflejo también de la sociedad argentina y de la economía argentina, sufre el cimbronazo del 2001. Como ustedes recordarán, en el 2001 la Argentina tuvo en 10 días 5 presidentes, tuvo una devaluación de su moneda que durante 10 años estaba igualada con el dólar, hubo 40 muertos en la represión del gobierno de Fernando de la Rúa, y Clarín, que para su crecimiento estaba muy endeudada, como casi toda la industria de medios, necesita del Estado y necesita del Congreso de la República para cambiar la legislación. ¿Por qué? Porque una vieja ley que intentaba, del año 94, que intentaba fomentar la inversión, decía que los acreedores, en caso de que los deudores no pudieran pagar la deuda, podían hacer una toma hostil del medio. Entonces Clarín, como todos los grandes medios que se habían endeudado en dólares para hacer un desarrollo comercial, estaban en enero del 2002 con la posibilidad de ser absorbidos o tomados o controlados por sus acreedores. Y ahí se produce un segundo momento legislativo muy importante de lobby, que Clarín actúa en nombre de la industria. Clarín actúa no solamente en defensa de sus propios intereses, sino en nombre de la industria, consigue cambiar la ley. Se crea una ley de bienes culturales, llamada bienes culturales, que la apoyan todos los partidos políticos. El radicalismo, el peronismo, el FREPASO, que era la centroizquierda. La única excepción era Lelita Carrió, esta dirigente liberal, radical, descarriada, que en la propia Cámara de Diputados dice: esta ley tiene nombre y apellido, es La Nación y Clarín. Entonces, Clarín se recupera del endeudamiento, consigue no ser absorbido por sus acreedores y comienza un nuevo ciclo de expansión. Que en el caso del matrimonio de los Kirchner, como dije antes, se produce una situación también en espejo. La Argentina renegocia su deuda externa y Clarín renegocia su deuda privada. Entonces, para 2005 la Argentina vuelve a crecer y Clarín vuelve a crecer. Kirchner, como casi toda la clase dirigente argentina, llega a la Casa Rosada con una convicción, que es: para gobernar hay que estar en buenos términos con Clarín.
Clarín es un factor de gobernabilidad. Y lo plantea en estos términos. Clarín no lo dice en público, pero lo dice en privadamente a muchísimas personas y por eso lo puedo decir con tanto énfasis. Kirchner gobierna con, si se quiere, 4 sostenes. El primero es el sindicalismo peronista de Hugo Moyano, el dirigente camionero. En segundo término, los organismos de derechos humanos. Y en tercer término, el Grupo Clarín. Y después, obviamente, a partir de los buenos resultados de la economía, consigue un gran apoyo estatal, un gran apoyo de la población, en parte porque Kirchner había llegado al poder solamente con el 22% de los votos. ¿Qué era lo que Clarín esperaba de Kirchner? La restauración de la autoridad presidencial, esperaba que se controlara el conflicto social y esperaba, en términos generales, el regreso de la agenda desarrollista. ¿Qué quería Kirchner de Mañeto? No solamente buen tratamiento periodístico. Kirchner quería de Mañeto que Clarín se convenciera que los Kirchner iban a gobernar por años y años, y fuera que se convirtiera en uno de sus sostenes. Como dije antes, a pesar de este, digamos, acuerdo implícito, comienza el conflicto en el 2007, un conflicto que crece en espiral hasta hoy. ¿Cuál es el origen del conflicto? Yo diría que hay un origen público y conocido y un origen no conocido. El origen público es que Cristina, al poco tiempo de asumir la presidencia, se enfrenta a el conflicto con lo que en la Argentina llamamos genéricamente el campo. ¿Qué es el campo en la Argentina? Son distintas organizaciones de propietarios, medianos propietarios, que se oponen a una ley, la 125, que aumenta sus impuestos, para decirlo muy brutalmente. Eso genera al comienzo de la presidencia de Cristina una gran movilización y muchos bloqueos de caminos, algo que no había sucedido durante la presidencia de Kirchner, de Néstor Kirchner. Clarín le da aire, especialmente en su canal de noticias, muy influyente, el principal por entonces canal de noticias, le da mucho aire a esta protesta. Y hace lo que Néstor nunca perdonó, que es la igualación de pantallas. Es decir, la mitad de la pantalla estaban los dirigentes agropecuarios y en la otra pantalla estaba Cristina Fernández de Kirchner hablando. Es decir, Kirchner sintió que Clarín no estaba cumpliendo ese acuerdo implícito. Entendió que a partir de entonces Clarín iba a acompañar todas las protestas en contra de su gobierno. Una razón no tan pública, porque es una razón más de tipo comercial e incómoda para ambas partes, tiene que ver con el ingreso de Clarín a Telecom. Para Clarín era muy importante llegar al triple play, que como ustedes saben es la combinación de las empresas que dan celular, internet y cable. Para eso Clarín estaba entrar a la empresa Telecom, a la empresa italiana. En un primer momento Kirchner dio una luz verde. Después, cuando se empezó a preocupar por la cobertura de Clarín, le propuso a Clarín entrar con un grupo de empresas argentinas, es decir, Clarín y empresarios afines al kirchnerismo. Y después del conflicto con el campo, Kirchner hizo todo lo humanamente posible y lo consiguió para que Clarín no entrara a Telecom. Entonces, y para sintetizar, hay una razón pública, que es el conflicto con el campo, y una no pública, que es el caso de Telecom. A partir de entonces, Cristina, que nunca tuvo un buen vínculo personal con los accionistas, ni siquiera con los periodistas de Clarín, asume más una impugnación ideológica de Clarín. El de Cristina era un liderazgo más ideológico que el de Néstor Kirchner. Y entonces, desde 2007 hasta el día final de su presidencia, agotó todas las instancias gubernamentales para afectar comercialmente a Clarín, la famosa ley audiovisual, que intentaba desconcentrar el mercado de medios,
reabrió causas vinculadas a la última dictadura militar, revisó muchísimos trámites de Clarín y principalmente hizo de la impugnación un tema cotidiano de la política argentina. Cristina hablaba permanentemente de Clarín, sus funcionarios han roto ejemplares de Clarín en público. En una gira el eslogan "Clarín miente" se volvió, yo creo que es el eslogan por el cual el gobierno de Cristina más se va a recordar, "Clarín miente", no porque ella haya sido la principal política de gobierno, pero sí el eslogan más eficaz. Y ese "Clarín miente" viajaba a todos lados. Cristina Kirchner fue a Angola en una oportunidad y su secretario de Comercio llevó medias que decían "Clarín miente" para darle a los pobres chicos de Angola. Es decir, se llevó a extremos del delirio esa obsesión y fijación contra Clarín. Y al mismo tiempo Clarín inició una cobertura plagada de inexactitudes, lejos de sus estándares profesionales, y con un nivel de agresividad y violencia hacia Cristina Kirchner que no lo había tenido nunca en la historia. El resultado de este conflicto ha sido, desde luego, un empeoramiento de la conversación democrática, un empeoramiento de las condiciones en las que se ha hecho periodismo y, en términos generales, no ha habido un cambio de fondo en la industria periodística. Es decir, la tan anhelada desconcentración de la propiedad de los medios nunca se ha producido. Con el gobierno de Macri hubo una suerte de restauración de las, diríamos, pax clarinistas. Es decir, el gobierno de Macri, a pocas semanas de asumir, aunque en la campaña había invocado valores republicanos e institucionalistas, por decreto, terminó con esa ley antimonopólica que había votado el Parlamento, con votos del kirchnerismo y del socialismo. Y a partir de entonces, el gobierno de Macri se ha propuesto tener una relación amigable y edificante con el Grupo Clarín. Una de las primeras cosas que pidió el Grupo Clarín, y esto no es en público, por supuesto, fue terminar con todas las causas judiciales pendientes. Al cabo de un año, todas estas causas judiciales, algunas vinculadas a delitos de lesa humanidad, otros por delitos económicos, han sido, digamos, los jueces han determinado el sobreseimiento de los accionistas de Clarín al punto tal que hoy por hoy, digamos, Clarín ha vuelto nuevamente a una fase de expansión mucho más difícil por las condiciones de la industria y el mercado y porque tiene una espalda nueva, que es la espalda del cable. Clarín ya no depende ni de cuánto vende su diario ni de cuántos televidentes tiene. El negocio de Clarín se sostiene, y estos son los balances que están disponibles en bolsa, del negocio del cable. Es decir, ¿cuántos abonados al cable tiene? Entonces, inicia ahora, o está iniciando una nueva fase de expansión, cuyos alcances son desconocidos, pero en el caso de la Argentina, en algún punto han cerrado esta guerra de medios. La guerra de medios no se sostiene por el conflicto entre el Estado y un gobierno con un principal medio de comunicación, sino que se sostiene quizá con comentarios en redes sociales de la expresidenta. Es decir, el conflicto, la guerra, la cotidianidad ha concluido. No me quiero extender más, prefiero el comentario y seguir la conversación. Gracias, Martín. Invitamos a Claudia Benavente y a Fernando Molina a hacer los comentarios a la conferencia. Buenas noches y gracias por estar aquí en tanto frío, en primer lugar. Gracias a Martín por volver acá. Es un gusto verte después de tanto tiempo. ¿Qué te pondrás? Estás igualito. Y gracias por la invitación. Me imagino que mi colega Ricardo Aguilar ha dicho invitemos a mi colega y compañera de juicio penal. Gracias, Ricardo. Voy a tratar de no alargarme mucho para que no lleguen cansados al comentario de Fernando.
Voy a hacer unos apuntes, intentaré hacerlos ágiles sobre la investigación, sobre el texto, sobre este texto. Me excuso con Martín, no he leído más que la segunda parte, que ya es harto y muy interesante. La lectura es muy interesante. Creo que una gran parte de los argentinos están invitados a leer los 2 tomos, porque cuenta a través de la historia de este medio, la historia última de Argentina. Decía que voy a dar un par de apuntes sobre la investigación, sobre el texto, sobre Martín, sobre el Clarín, sobre el periodismo de guerra y sobre los no Clarín, y con eso voy a concluir, espero en 10 minutos. Sobre la investigación, sí es una investigación, esta sí es una investigación, en el sentido académico de la palabra. Aunque no haya accedido a la publicación original, a la tesis y solamente a este libro para el gran público, se puede desprender el esqueleto fundamental de un trabajo de tesis universitaria, que implica la definición clara del núcleo problemático, las entradas de lectura, las múltiples hipótesis que tiene este trabajo, su marco histórico, el contexto a lo largo de toda la línea temporal trabajada, el corpus, con alto énfasis en las portadas, un amplio abanico de actores directos, entrevistados, 200 decía Martín, yo en algún lugar, si no es en el texto, leí 250, pero yo soy un poco exagerada. Algunos hasta 5 veces, horas con Mañeto, los directamente ligados al diario, los más difíciles actores de entrevistar. Por lo tanto, esta no es una investigación basada en 4 datos, 4 rumores y una conclusión anticipada, estereotipada y deseada. ¿A qué me recuerda? Mejor no pienso y aplaudo 7 años de trabajo riguroso, académico, con el doble mérito de tener el rigor periodístico, que en eso volveré en la última pregunta que le haría a Martín. Sobre el texto, sobre el libro, Clarín, la era Mañeto. No he leído el primer texto, pero me imagino que tiene los mismos méritos. Creo que logra la no tan evidente transición de la investigación doctoral a un texto que tiene que ser vendido en librería y que tiene que ser leído y que nos tiene que seducir a todos nosotros, a todo aquel que se interesa en la temática. Despeja las densidades evitables de la tesis al texto para un lector simplemente interesado en el tema. Y al mismo tiempo no pierde la precisión de los hallazgos, las líneas interpretativas del investigador. Al leer el texto, entonces, volvemos a reconocer al periodista que no nos soltó en textos como Jefazo, retrato íntimo de Evo Morales. Me refiero al Sivak periodista que con claridad y precisión en el dato ha logrado transitar de un campo al otro. Al Sivak periodista que sabe cómo narrar, y por eso me atrevo a señalar un par de apuntes sobre Martín Sivak, sobre su doble identidad, periodista investigador de universidad, que le ha permitido, como a Clark Kent, mirar desde el aparato de producción de sentidos de una redacción y las dinámicas existentes que solo los habitantes de estas salas conocemos y anticipamos, y mirar paralelamente desde afuera. Se sale de la redacción, de la experiencia, y mira desde afuera, desde los edificios, de las redacciones con distancias, con herramientas teóricas, se nota, con herramientas metodológicas y con la paciencia de un monje. Sobre el Clarín, yo iba leyendo, me iba metiendo en este texto, que lo tengo porque es un regalo de cumpleaños, y así son algunos regalos de útiles.
Lo empecé a leer hace recién unos 4 días. Y claro, uno se va impresionando y uno va entrando, como me imagino que se han interesado ustedes al escuchar a Martín, en esta gran historia del Clarín, que a la vez es una suerte de radiografía del propio país en estos últimos años, desde el 45 hasta acá por lo menos. Entonces no podía sino sorprenderme. Hoy seguía tratando de avanzar en la lectura con la computadora prendida y no pude dejar de sorprenderme el anuncio repentino antes de las 11 de la mañana de la partida de su directora. Entonces uno está ahí en la lectura y ¡ah! ¡Ya ha muerto!, ¿no? Directora desde 1969, Ernestina Herrera de Noble. Se murió a los 92 años. Ella nace un 7 de junio y le encantaba eso porque vi en algunos videos, porque ahora obviamente la página oficial de Clarín sacó toda una biografía, los medios de izquierda sacan otra, ¿no? Entonces ahí hay distintos personajes, construcciones de personajes. Esa sí es mi pasión, la construcción de los personajes mediáticos, y veremos cómo distintas Ernestinas, o por lo menos 2 radicalmente diferentes, se van a construir en los medios argentinos y no argentinos. Pero ella decía: mire, yo nací el 7 de junio, Día del Periodista. Decía, qué casualidad, en realidad no pensaba que era una casualidad. Hasta el 14 de junio del 2017, 48 años en la dirección del periódico. Inmediatamente me enteré de la noticia pasadas las 11 y llamé al responsable de La Razón Digital para decirle, la Ernestina se ha muerto, ¿no? Entonces tenemos en la web, etcétera. Y sí, estamos, pero pondremos video más. Yo estaba enganchada con el personaje y yo quisiera una beca de 1 mes, de 3, no sé, para hacer una crónica sobre Ernestina Herrera de Noble, porque es un personaje absolutamente atrapante que me ha dejado muy curiosa. Y les decía a mis colegas, bueno, recen, hagan la nota y sobre todo recen para que a mí me voten de aquí antes de cumplir 48 años en la dirección. Martín, hoy comienza un nuevo ciclo en el Clarín, me imagino, porque si bien este personaje no estaba en estos últimos años, ha marcado un paraguas y los testimonios de Mañeto te lo dicen, ¿no? Como él mismo gobernaba, gobernándola a ella, ¿no? Haciéndola sentir reina, dándole el lugar protagónico, pues se acabó. Entonces me imagino que de aquí en adelante comienza un nuevo ciclo, habrá que tajar el lápiz e imaginar escenarios con mayor certeza. Más sobre el Clarín, yo creo que trazar de una manera tan rigurosa la historia del Clarín es sin duda afirmar otra historia, y una historia política de Argentina esencialmente. Me quedo también, como Martín ha insistido, con ese mito fundacional, la penetración de los tentáculos del poder en la mismísima redacción y esa cohabitación del poder propietario periodístico con el poder político de turno, que me llamaba la atención, está en el texto. Kirchner hablaba hasta de los periodistas que cubrían y de los nombres que le gustaban que cubriesen sus actos políticos. El contraste obviamente entre Kirchner y luego Cristina Fernández y cómo se polariza, ¿no?, la relación dentro del propio periódico. Uno ve un Clarín medio bipolar en este sentido, ¿no?, pasando de un actor a otro en la influencia. Y me quedo también leyendo y escuchando a Martín con la influencia del sello. Estamos hablando del diario de mayor circulación en español, que el Clarín pone en su página, y es el 8º del mundo, dice. Somos los más capos en español y somos los 8º en el mundo. Entonces, nos tiene que generar a los vinculados al periodismo la fuerza del sello, de la marca, que creo que se explica por todos los elementos que has anunciado en tu trabajo, pero por otros también, ¿no? En la página 199 me llamó la atención. Cuando no conseguía algo un periodista del Clarín, su jefe le dice, no sé, su editor, no me acuerdo quién, le dice, ¿le dijiste que eras del Clarín? ¿No?
Me recordó ese chiste de los argentinos que están en, no sé, en Paraguay, ¿no? Y están en un lugar desconocido y dice, pero y le decimos que somos argentinos, que se jodan, dice, ¿no? Me recordó a eso. Y en el mismo texto dice, el Clarín para los trabajadores del Clarín, para los periodistas, era como un marido golpeador que le da todo. Entonces ahí hay otra relación también que abre otra puerta en la investigación y en la reflexión en general periodística, ¿no? Sobre el periodismo de guerra, me apuro, Martín Sivak dice en una de las entrevistas, que le hacen varias entrevistas obviamente en Argentina, aclara que no es propiamente un concepto esto del periodismo de guerra, la disputa Clarín-gobierno, la respuesta periodística a un ataque político o a varios ataques políticos y la capacidad de resiliencia que tiene un medio en general, los medios, ¿no? Un gran amigo, Horst Grebe, me dice, ¿para qué se meten a pelear con la razón? Pues que no hay que meterse con los medios, porque el periódico siempre va a tener más tinta, ¿no? Y a esa idea me evocó también esta historia. Me quedo, si tengo que quedarme con los episodios top, me quedo con el episodio Papel, prensa y la dictadura, en una línea que me llamó la atención también de independentismo de Clarín, ¿no? Y dicen en el texto, es mientras más dependiente se declara más independiente. Esto me recuerda también a otro periódico. Los años alfonsinistas y la hostilidad, la pugna por el cambio de la norma, que creo que es clave para el negocio, para la transformación, con Menem, el crecimiento exponencial, el prestigio, el episodio del corralito, que medio que no decían corralito porque tenían la deuda en dólares, entonces tienen que ir acompañando en unos movimientos de cintura periodísticos a veces difíciles de explicar. Y por supuesto el episodio de los Kirchner, primero del marido y luego de Cristina Fernández. El festín de los ingresos del cable. Y creo que está todavía pendiente porque el capítulo está fresco, la relación, yo no sé si luna de miel con Macri, pero sí una posguerra con Kirchner y una promesa de expansión que, como dice Martín, va a traer todavía novedades. Sobre los no Clarín, y con esto termino. Todo esto que ha hecho Martín no interesa solamente para los lectores o interesados en el Clarín, no interesa solamente a los argentinos, no interesa solamente a los latinoamericanos, sino que interesa a todo el que quiera aproximarse a este tipo de fenómenos en el mundo. Y esa es la ventaja de partir de una investigación académica. Un estudio de caso va a valer para la comprensión de este fenómeno específico, pero va a valer la pena también y sobre todo para la comprensión de los fenómenos pares, para universalizar la comprensión de las turbulencias que vive un, sobre todo, gran medio de comunicación, aquí o en la China. Me atrevo a dejar dos ideas que se me han venido a la mente leyendo y escuchando ahora a Martín. Por un lado, el hecho de que un medio de comunicación es para mí como un punto de intersección de varios ejes que explican cada uno parcialmente el devenir de un medio. Estoy tratando de salir de las condiciones materiales, ¿no? O de matizar de pronto en una visión más amplia tu enfoque. Entre los ejes así, que yo me ponía a hacer un dibujito y decía, ¿qué ejes atraviesan este medio como cualquier medio? Sin duda, el poder político. Ustedes como consumidores de medios lo sabemos todos como consumidores de medios. El poder político, las ganas de
de entrar del poder político, el poder oficialista, el poder de oposición, todos los poderes políticos de turno que intentan tener su presencia, su influencia en los medios influyentes. El poder económico, privado, público, que también intenta y intercambia, ¿no es cierto?, contratos publicitarios, tipos de contenidos, marca, presiona, pero también los poderes sociales, comenzando por los de élite, élites intelectuales, élites culturales, hasta las élites sociales. Si no, recuerden uno de los trabajos de investigación que se ha realizado en el PIEP, no sé si estaba Germán Guaigua en este trabajo, pero hacen un interesante trabajo de investigación sobre quiénes circulan en las páginas sociales. Y es una élite limitada. Es interesante cómo estos grupos van a influir y se van a apropiar, y hay una relación a ratos complicada con los medios de comunicación. Está también el poder propiamente periodístico, ¿no?, como la espiral del silencio que veíamos en las referencias básicas de sociología, ¿no? Pero yo no hablaría de la espiral del silencio, sino la espiral de lo que se dice que es periodísticamente correcto, lo que se dice en el gremio, lo que dicen los colegas, los valores, los juicios, valorados testimonios o no. Creo que también es un poder de lo que ingresa, ¿no? ¿Dónde estoy? Pero ¿qué dice el entorno, ¿no? Es el entorno periodístico y cómo va marcando también, porque me imagino que hay una, comillas, opinión pública dentro del gremio que va también marcando el comportamiento y lo valorado o no dentro del comportamiento periodístico. El poder de las audiencias, cuando no, la dictadura de las audiencias. Hablaría también del medio y sus metamorfosis históricas o tensiones de las épocas históricas. Si no, veamos lo que está sucediendo en Bolivia desde el año 2001 y cómo ha ido cambiando el mapa mediático. Quiero decir con esto sencillamente que los núcleos propietarios no controlan todo el mapa, que los trabajadores de los medios no controlan tampoco todo el mapa, y se van moldeando, ¿no?, por mucha concentración, por mucho poder de los medios, quienes son los productores de sentido y van creando, van ejerciendo su propio poder a través, como el agua, ¿no?, a través de la producción cotidiana, y creo que eso también hay que tomarlo en cuenta. Son grandes, más que productores, difusores de ideas. Tengo que hablar también del peso del eje narratológico o de la fuerza del potencial narrativo en los relatos mediáticos, que pueden explicar, no tiene nada que ver con lo que has planteado, pero que creo que hay que de alguna manera tenerlo en mente, porque explican decisiones, ¿no?, las historias que sí funcionan en los medios. Hay historias que funcionan, hay otras que no. Hay personajes que funcionan, como Ernestina, como Evo Morales. Hay personajes que no funcionan. Trump es un personaje, pero de gran despliegue en los medios, porque funciona, porque pega. Y hay historias que son narrativamente potenciales, otras que no lo son tanto. Hablo de esto porque creo que explican también decisiones, atenciones, éxitos, más allá de las coordenadas propietarias de un medio, más allá de las coordenadas políticas de un medio, más allá de las coordenadas económicas de un medio, más allá de las coordenadas periodísticas de un medio, es decir, no solamente el mundo material. Termino con este punto, Fernando. Ya voy. La ubicación, creo que también hay que tomar en cuenta cuando intentamos ubicar en un mapa mediático, en un determinado país, en un determinado momento, un lugar, un momento, un medio, hay que tomar en cuenta que esta ubicación política, ideológica, periodística, está dada por los parámetros que fijan los propios pares.
un medio a la izquierda no estará tan a la izquierda en otro punto del mapa, en otro país, en otro momento. Por ejemplo, en una selva, si hay 5 tonos de pájaros rojos dominantes, el pájaro rosado aparecerá como el pálido entre los pálidos. Esta misma ave rosada será la más definida en color, la más visible entre 10 plumajes que van entre el blanco y el blanco. Por eso un periódico como Liberación en Francia está a la izquierda si tiene al medio Le Monde y un poco más a la derecha o mucho más a la derecha el Figaro. Pero habría que ver Liberación y Página 12, por ejemplo, ¿no? Creo que hay que tomar en cuenta eso en los mapas. Salvo los periódicos independientes, que eso sí bajan del cielo y no tienen la culpa de nada. Mi último punto, ahora sí. Creo que los medios son considerados y se consideran a sí mismos como actores y no mediadores, y esto es un rasgo de las últimas décadas. Fíjense, miren, y han debido mirar y deben llegar a la misma conclusión a la que yo llego, CNN y Telesur, y sus relatos sobre Venezuela, sobre Bolivia, sobre Argentina, el mapa de medios en Argentina, el mapa de medios en Venezuela, el sistema de medios en Estados Unidos, antes y ahora durante Trump. Basta ver CNN para darse cuenta cómo en este último tiempo, en estas últimas décadas, los medios se han transformado con sus actores adentro, propietarios, todo el barco, el medio, los tripulantes, los periodistas, se han transformado en actores. Tiene que ver con los momentos históricos de estos países y muchos otros, con los cambios tecnológicos, con la inmediatez, con las redes. Se ha transformado el poder mediador con el que, por lo menos yo ingresé a estudiar los medios, que eso es lo que nos decían en la universidad, ¿no? El poder mediador de los medios, al poder político, y los riesgos son múltiples. La manipulación, tergiversación de los datos, las posiciones político-periodísticas. Nos alejamos cada vez más de esa noción del comunicado del que me hablaba mi abuela. Cuando yo entré a trabajar en un canal de televisión, mi abuela feliz me decía, entré me acuerdo, a PAT, y mi abuela feliz me decía, ¿has conseguido trabajo, hijita? ¿Vas a leer el comunicado? Me decía. Ya no es el comunicado de mi abuela, ni yo le tengo fe en los medios como mi abuela tenía fe en ese comunicado que traía las listas de los muertos de la guerra del Chaco y que anunciaba todo como realmente era. Hoy ya no consumimos ese comunicado. Tampoco es el comunicado de Fernando Molina, que hoy ha anunciado que vuelve a Página 7, ya nos contará. Mi pregunta para Martín, a partir de este trabajo de monje, yo le preguntaría si al final del día siente que en su doble identidad uno jala al otro. ¿Quién jala a quién? ¿El Martín periodista al Martín investigador académico o el investigador al periodista? Y si esta doble identidad que hoy tiene Sivak deja la puerta entreabierta a la traición de un perfil a otro. Esas serían mis preguntas. Gracias por la paciencia. Buenas noches, quiero agradecer al Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia por la invitación. Dado que esta no es propiamente una presentación del libro, ya que no tenemos acceso al libro, sino un debate. Llegó, más bien. Entonces, no voy a insistir mucho en la primera parte de lo que ha hecho Claudia, sino voy a sumar simplemente a lo dicho por ella respecto a la calidad y importancia para el periodismo boliviano, para las letras bolivianas de Martín Sivak, a quien todavía no conocemos en su faceta de historiador de Clarín, más que muy incipientemente, pero hemos conocido como combatiente, denostador
justificadamente denostador de una de las figuras más sombrías de la historia boliviana, cuando todavía era poderoso y estaba vivo y era poderoso, que era Hugo Banzer, a quien Martín seguramente le ha hecho pasar algunas malas noches, ¿no? De lo cual podríamos congratularnos. En sus primeros libros sobre Torres y sobre el propio Banzer. Y luego también hemos conocido como uno de los biógrafos más, bueno, por lo menos con mayor repercusión. Yo no puedo decir si el mejor, porque no he leído todas las biografías de Evo Morales, pero seguramente el con mayor repercusión, y ha hecho un libro muy ameno, muy legible. Yo personalmente he leído además El Doctor, que probablemente no le interese a nadie aquí, pero a mí me interesaba porque tenía a Mariano Grondona como una referencia que finalmente fue despintada por la lectura de Sivak, a lo cual le agradezco ahora públicamente. Entonces, es un escritor importante en nuestras letras, aunque nos haya abandonado por buen tiempo. Creo que vamos a encontrar una continuidad y una maduración de esa calidad literaria, periodística, de investigación en estos nuevos textos. Siguiendo entonces con la segunda parte, es decir, ¿qué podemos sacar de lo que nos ha contado un poco Martín? Nosotros, en el debate más general, ¿no es cierto?, tanto sobre los medios como sobre las élites bolivianas, latinoamericanas. Yo creo que el Clarín es, como nos ha contado Martín, uno más de las industrias, de las grandes industrias que han nacido en los diferentes países de Latinoamérica en los años 50, 60, ¿no? Y se han consolidado en los 70 y 80. Es decir, aunque Clarín, por supuesto, tiene sus peculiaridades que son las que lo hacen interesante para nosotros en el debate mediático, muchas de las travesuras, trayectorias y vicisitudes que Martín relata, ¿no es cierto?, son comparables, por lo menos, con las de otras industrias en otros rubros, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de empresas creadas a la sombra del Estado, ¿no? Tanto en la Argentina como en Bolivia y como en otros países, estas empresas han sido, desde su nacimiento, como nos ha contado del Clarín Martín, dependientes, ¿no es cierto?, hijas de, han empezado amamantando del Estado, ¿no? Y luego han crecido en función del poder político, porque ese poder político les permitía acceder a los recursos del Estado, ¿no? Entonces, podemos hablar de otro tipo de industrias también, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de un periódico, esto se hace más fácil porque el periodismo tiene mucho que ver con la política, está muy cerca de la política, porque los políticos necesitan más directamente a los periódicos y a los periodistas que otro tipo de desarrollos en otras áreas económicas, y porque el periódico tiene la gran capacidad de bloqueo y de presión sobre el Estado, ¿no? Entonces yo veo en este libro, en este relato, una forma de encarnación, digamos, de una teoría, ¿no?, que la hemos repetido muchas veces, acerca de la dependencia de las industrias latinoamericanas, ¿no?, de su carácter jibarizado, decía Zabaleta, ¿no?, nuestro sociólogo de cabecera, es decir, el hecho de que no sean independientes realmente digamos, del aparato público, sino que sean de alguna manera deformes, ¿no?, como contrahechas, porque necesitan siempre esta inyección de recursos y de posibilidades que les da el Estado, ¿no? Eso en el campo periodístico, por supuesto, es muy grave, porque puede llevar a que el servicio que debe cumplir un medio periodístico, que es intentar aproximarse
de la manera más, con una actitud por lo menos cognoscitiva, ¿no es cierto?, de la manera más imparcial que se pueda a lo que ha sucedido, ¿no es cierto?, esté subordinado a la necesidad de propaganda y de construcción del relato que tienen los estados y que tienen los gobiernos, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto está ilustrando una tesis sobre la industria y también está ilustrando una tesis sobre las élites latinoamericanas, ¿no? Porque en el caso de Clarín vemos de una manera muy telenovelesca y muy aparatosa, digamos, todo lo que hemos encontrado de manera un poco menos dramática, digamos, en las élites bolivianas y latinoamericanas, ¿no? Esa combinación de servilismo con astucia, esa combinación de asesinato con brillo social, ¿no? El logro de algunos objetivos reales, ¿no?, de algunas mejoras reales para las sociedades, y al mismo tiempo unas escabrosas historias en las que se mezclan cuestiones tan graves como el apañamiento, la dictadura militar, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso que sabemos que está vinculado, que de alguna manera tiene que ver con Clarín, ¿no? Cuando uno ve Clarín, cuando ve la enorme circulación que tiene, todos los recursos periodísticos que pone sobre la parrilla, uno no puede menos que quedar asombrado y admirado, ¿no? Pero cuando uno se entera a través de Sivak o de otros investigadores que está por detrás, ¿no es cierto?, queda también con una sensación de decepción y de asco, ¿no?, de alguna manera. Y yo creo que eso también es aplicable en gran parte a las élites, ¿no? Por supuesto, no quiero decir que podríamos aspirar a unas élites inmaculadas, angelicales, etcétera, admirables, ¿no? Porque lo que estamos hablando es de grupos económicos, de intereses organizados y demás, pero digamos que también es un poco deplorable, ¿no?, que tengamos élites tan mediocres, tan cuestionables, ¿no es cierto?, con tan poca épica que contar, ¿no? No sé si eso lo mismo se puede decir de otros países. Creo que tal vez uno de los signos del subdesarrollo es tener ese tipo de élites, ¿no? Élites en las que siempre se puede encontrar la corrupción por atrás, o en la que los personajes que destacan son realmente muy escasos, son los personajes que tienen realmente un sentido público, etcétera. Bien, terminando entonces, veo que, como siempre hace Martín, ha hecho una ilustración investigada, singular, de ciertas tesis políticas que él comparte, ¿no es cierto?, con las que en algunos casos estoy de acuerdo, con las que en otros no estoy de acuerdo. Y creo que eso es digno de aplauso porque así nos saca del debate de estereotipos, ¿no? Por ejemplo, esta historia que nos cuenta acerca de la ruptura de Clarín con los Kirchner, ¿no es cierto?, no es de ninguna manera estereotipada, ¿no? De alguna manera es una ilustración de estas teorías que tenemos, pero no es una mecánica reproducción de esas teorías, porque por un lado nos lleva a cuestionarnos el carácter del gobierno de Kirchner, no es necesariamente tan popular, tan abiertamente justiciero como se lo imaginan algunos, ¿no es cierto? Pero por el otro lado también, ¿no es cierto?, nos lleva a cuestionar el gran lema de Clarín en estos años, que ha sido: estoy luchando por la democracia, ¿no? Pero si estaba luchando por la democracia, ¿por qué no luchó en el anterior gobierno, no es cierto? O sea, ¿por qué estaba luchando realmente, no? Entonces, este ejemplito pequeño, y seguro que hay cientos en el libro de Martín, o en los libros, nos muestran que es posible aproximarse, y eso es lo que debemos hacer los periodistas, ¿no?, con una teoría, con una posición política que conocemos de Martín, a la realidad, y sin embargo dejarse sorprender por la realidad, que la realidad sea la que hable finalmente y que haga entonces su ilustración, no de manera mecánica, sino de una manera enriquecedora, que te haga pensar, que te estimule, ¿no?
Entonces, termino con lo siguiente. Tenemos entonces que los periódicos son parte de estas élites y de estas industrias latinoamericanas muy vinculadas al Estado. Cuando en los años 2000 aparecen estos gobiernos, ¿no es cierto?, antielitistas. Por lo menos yo voy a hablar de boliviano como eso, ¿no? No sé si el kirchnerismo es propiamente eso, pero en el caso boliviano evidentemente era un gobierno antielitista, ¿no? Entonces, al barrer con las élites políticas, porque estos gobiernos, hay que decirlo también, no barren con las élites económicas, sino con las élites políticas de su época, que eran las neoliberales, barren de paso con las élites comunicacionales, es decir, con estas empresas. Nosotros nunca hemos tenido, por supuesto, una empresa del tamaño de Clarín, ¿no? ni nada por el estilo, una empresa periodística, pero teníamos élites mediáticas, ¿no es cierto?, que estaban vinculadas así con todos estos pros y contras al Estado y a los gobiernos, y el proceso de Evo barre, al mismo tiempo que barre con las élites periodísticas y mediáticas, y eso es lo que crea la guerra de medios, ¿no? En Bolivia ha tenido sus propias peculiaridades, pero creo que vamos a poder aprovechar la investigación de Martín para enriquecer nuestro propio debate, que desgraciadamente no lo podemos hacer ahora porque ya es muy tarde, pero que creo que se beneficia con esta conferencia. Así que le agradezco a Martín y a Juan por la organización. Muchas gracias. ¿Algún comentario que quieren hacer? ¿Perdón? Está diezmado el auditorio Bien. por el frío. Por el frío, bien. Bueno, entonces contesto la pregunta de Claudia, que bueno, es una pregunta que va al fondo de la cuestión. Yo trabajé en redacciones de los 18 a los 30 años ininterrumpidamente, y en algún sentido lo que creo que es lo que ha sido la declinación permanente del periodismo argentino, la forma en la que se hace periodismo argentino, la manera en la que los periodistas argentinos trabajan, los sueldos que perciben, el empobrecimiento general, ha hecho que muchos buscáramos otras maneras de ganarnos la vida. En mi caso particular tuve la suerte de conseguir algunas becas que me han permitido formarme en el exterior, y a partir de eso intenté, digamos, aprovechar la experiencia del periodista y combinarla con la del doctorado, ¿no? Pero sí, ¿no? Soy como, digamos, en el aeropuerto, ayer en el Alto, y perdón, estoy apunado, sigo apunado, cuando pongo periodista, no pongo, no sé, investigador o escritor, ¿no? Siempre me siento periodista, pienso como periodista. Y en el libro intento, sobre todo estos libros que son para público general, intento combinar algunas de las destrezas de ambos mundos. Con esto obviamente no me pongo en lugar de víctima, que el mercado me expulsó, no hablo para nada en ese sentido. Es más, las cosas que más me molestan del periodismo argentino es la continua victimización de los periodistas. Es algo que realmente resulta totalmente insoportable. Y la guerra de medios contribuyó muchísimo a que muchos periodistas se instalaran como víctimas nacionales. Digamos, realmente es algo que me resulta absolutamente intolerable e insoportable. Ahora, obviamente que no es que justifico ninguna acción del Estado o amenaza, eso no estoy hablando de eso, estoy hablando de las conversaciones a veces duras que se establecen entre la política y los periodistas, ¿no? En mi caso particular, y para terminar, que fue parte de, por ahí, y agradezco mucho que Fernando haya notado los estereotipos,
En mi caso particular, durante estos 7 años de investigación, como yo la investigación empecé antes del conflicto, durante el conflicto muchos de los entrevistados me preguntaban, ¿es a favor de los Kirchner o es a favor de Mañeto? Nunca en mi vida periodística siempre me pasó tanto que me preguntaban si era a favor de Clarín o en contra de Clarín. Y de hecho cuando salió el libro, la mayor frustración tanto de los kirchneristas como del grupo Clarín es que todos esperaban algo más crítico de Clarín y otros más críticos de Kirchner, y yo quedé como un tibio, y quizás soy un tibio, pero prefiero ser un tibio y no, digamos, participar de este conflicto con el que tengo, digamos, grandes diferencias con ambos bandos, si es que esa es la palabra. De modo que hice una suerte de equilibrismo entre la condición de periodista e investigador, y hice una suerte de equilibrio entre, digamos, este conflicto que, insisto, por primera vez en la historia de la gran prensa argentina, dividió familias. Digamos, este conflicto ha sido un conflicto muy profundo y que ha formateado la vida de muchos, ¿no? Esta necesidad de pronunciarse en contra de los Kirchner o a favor de los Kirchner, o a favor de Clarín o en contra de Clarín. Programas de televisión que vienen del norte o de otros países tienen también una influencia, tienen un efecto que nadie lo menciona. Yo creo que la globalización tiene influencia, como mencionan, al Estado acá, del exterior, de las transnacionales y de países hegemónicos, ¿no? Me gustaría conocer su opinión sobre un pincelazo sobre la influencia del exterior en Latinoamérica, por ejemplo, transnacionales que son mundiales, cadenas mundiales, ¿no? En Latinoamérica, y la forma en la que también se manipula la información, ¿no? Sí, bueno, siempre para todos los estudios de comunicación siempre es un gran tema analizar el impacto y la recepción, digamos, de estos medios. Obviamente que uno puede cuantificar la cantidad de espacio, la cantidad de horas, de minutos, uno puede ver sus discursos. Ahora, la idea de que los medios transnacionales son los que, digamos, determinan la prensa, la agenda de la prensa local, yo no creo que sea así. Yo creo que pueden influir, pero no son tan decisivos. No veo no entiendo a los medios locales, o no los veo como meros reproductores de esa agenda. Pero es una cuestión, y no es un tema que yo he estudiado en absoluto, lo he leído por encima, pero y lamento no poder aportarle mucho porque no es un tema que haya estudiado realmente. Bien, bueno, gracias por haber estado esta noche acá y hasta luego. Buenas noches. Gracias, Martín Segac, bienvenido siempre a Bolivia.